Damas y caballeros, bienvenidos a tu programa Gente Común. ¡Aplauso! Señores, ¿cómo está la situación de hoy en día? Que realmente ustedes ven que hay unos cuantos inconvenientes a nivel internacional. El tema de Rusia y Ucrania, el tema de, ¿verdad? de Israel versus Irán. Yo creo que es tiempo de que nosotros empecemos a conocer nuestra historia. Y siguiendo con la saga que tenemos ya de varios videos hablando de la historia dominicana, ya que cada país debería enseñar a sus ciudadanos la verdadera historia de su país. ¿Para qué? Para que en estos momentos difíciles poder saber en qué creemos y no solamente creer en lo que nos digan, de verdad, terceros, ya sean nuestros políticos o ya sean figuras externas. Entonces, exacto. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando del tema de la historia dominicana, que no se puede hablar de la historia dominicana en sus inicios sin hablar de Haití y de este país. Los antecedentes históricos, el Tratado de Aranjuez, que delimitó las fronteras, el Tratado de Basilea, con el que Francia, en teoría, se iba a adueñar de la parte dominicana. Y el de París, la devuelta. Sí, exacto. Cosas que no pasaron, todo el poder que se le dio al general haitiano para consolidar a este país, a la isla común y que indivisible, como dice la Constitución. De ellos, que realmente, como ya hemos dicho varias veces, fue una mala interpretación de Basilea. Entonces, también entendemos que la historia de nosotros, y creo que de toda Latinoamérica, bueno, de toda América, es más de una lucha entre potencias. Ya, claro, ya para el 1800 ya Estados Unidos había emergido como un país un poquito estable en comparación con las demás colonias. Pero Latinoamérica, República Dominicana, Centroamérica, todos fuimos víctimas de las guerras de otros y de intereses de otros. De los franceses, sí. No, sí, bien lo dijo el padre Juan Vázquez, ¿no? Él dijo, ayer español nací, a la tarde fui francés. A la noche etíope fui, hoy dicen que soy inglés, no sé qué será de mí. O sea, básicamente ahí, y eso que faltaron varias cosas, aún no había pasado lo de la Gran Colombia cuando él escribió eso, así que posiblemente lo hubiera también incluido en el poema. Exactamente, y también que en ese contexto histórico, ¿verdad? De ese siglo, el siglo XIX, que fue un siglo, de nacionalismo, más que todo independentista. Lo que pasa es que, independentista. Sí, lo que pasa es que en ese siglo como que todas las colonias se le ocurrió rebelarse. Y las potencias que colonizaron al Nuevo Mundo de alguna manera como que comenzaron a pelear demasiado entre sí. Y entonces eso le dio cierta incertidumbre a las colonias. Exactamente. Y dijeron como que ellos como que no están en nosotros. Pasó aquí en República Dominicana porque España tenía sus propios problemas y no le estaba dando la atención necesaria a sus ciudadanos. Entonces ellos dijeron, para tener un dueño que no me atienda, mejor me atiendo yo solo. Exacto, ¿no? Y que también en ese mismo tenor, el contexto geopolítico como tú mencionas, también España pasaba por un proceso, que fue cuando Napoleón y su hermano junto con los franceses invadieron España, entonces hicieron un lío allá. Entonces, luego de que España ganó con la sexta coalición que se formó, no solamente este país estaba en caos, sino también que todas las colonias españolas en ese entonces estaban en caos. Ahí también surgió lo que fue Simón Bolívar en ese tiempo, que fue un poquito más abajo. Simón Bolívar empezó a conquistar, trabajó lo que fue Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá, las unió, luego un caos total. O sea, fue algo fuerte, que no solamente, o sea, esa inconsistencia política no solamente estaba aquí, sino que en toda la región había un problema fuerte. Sí, nosotros nos habíamos quedado cuando Núñez de Cáceres, ¿no? Que proclamó una independencia, la independencia efímera. Y 1821. Luego de ahí, que eso fue continuado, luego de ahí con la invasión haitiana de 22 años. Exactamente, nos quedamos ahí, la independencia efímera. ¿Qué pasó en esos 22 años? Recuerden, nos quedamos, Núñez de Cáceres entra, nos independiza de España, Exacto. Envía emisarios a Colombia. Colombia nunca responde porque recuerden que Simón Bolívar aún estaba en guerra, y también Alexander Petion, el presidente de una parte de Haití, había hecho alianzas con Simón Bolívar. Entonces no se dio la independencia efímera. Llega Boyer, 1821,
los 22, ¿verdad? Llega En el Boyer. 22. En el 21 fue la independencia. Sí, sí, sí. Llega en el 22. Llega Boyer. En son y de paz. llega. Incluso hay muchos historiadores, Sí. amantes de la ONU, que dicen que lo que hubo aquí no fue una invasión, sino una unificación. Para que ustedes vean. Yo estaba leyendo algunos libros y tratados que dicen que no, que aquí no hubo una invasión, porque Boyer no hubo ni una gota de sangre, no hubo nada. Pero señores, ¿cómo no va a haber una invasión si tú vienes de forma pacífica con un ejército de 12.000 personas dividido en dos? No, no hubo una invasión, así como la India nunca se independizó de Inglaterra, porque no se Exacto. derramó sangre. Exacto. Entonces, señores, sí hubo una invasión porque fue en contra de los deseos de los dominicanos. Y algo también que muchos historiadores mal informados dicen que había una parte de los dominicanos que querían que hablaron con Boyer para que unificara la isla. Eso es falso. Esos son 2 o 3 gaticos que querían, pero la mayoría del De los dominicano... que estaban en las fronteras. de la manera. Exactamente. 2 o 3 haitianos que querían. Sí, Inclusive, Núñez de Cáceres dijo en un discurso de que él se lamentaba de darle lo que era... El discurso de entrega de llave, fue ahí que lo dice. Exactamente. O sea, se lamentó de eso, pero no tenía fuerza Núñez de Cáceres. O sea, nosotros queríamos ser independientes porque como hablando también de contexto histórico, habían varios grupos. Estaban los afrancesados que querían volver a Francia. Estaban, bueno, el régimen español en ese momento, antes de la independencia. Estaban los anexionistas, ¿verdad? Sí. Ajá, y los conservadores que eran los mismos anexionistas. Y los liberales que querían independencia. Claro, también ese movimiento se dio en Colombia con ese tipo de pensamiento. Entonces, llega Boyer, toma la isla. También, dicen muchos historiadores, que entiendo que tienen cierta intención dudosa referente al dominicano, de que los dominicanos teníamos muchas cosas en común. ¿Qué teníamos en común los dominicanos y los haitianos? Bueno, tenemos en mucho, ese entonces. No, en realidad teníamos mucho en común. Ujú. Teníamos la misma religión, el mismo idioma. No. Para nada. Lo único, Diferencia de idioma. lo único, vamos a decir, en común que se tiene en ese entonces, lo cual tampoco era tan común, era la esclavitud, que allá eran esclavos, en ese entonces también aquí éramos pseudo esclavos, porque la esclavitud aquí en la parte oriental de la isla no era la misma que en la parte de Haití. Exacto. Exactamente. Y si ustedes se fijan también, hasta ahora, tal vez no he investigado lo suficiente, pero hasta ahora no ha habido tanto auge de movimientos haitianos en toda la historia de querer volver a ser colonia francesa. No. Sin embargo, aquí hubieron muchos movimientos para volver a ser colonia española. Entonces, si España fue tan malo, ¿por qué? queríamos Sí, volver a cierto. España? No, y tantas veces. Sí. Tantas veces. Entonces quiere decir que España no fue tan malo como tal vez se nos pinta, o fue menos malo respecto a Haití. Lo que pasa es que ahora, o sea, anteriormente la fuerza se medía por la fuerza bruta, ¿no? Pero las cosas no han cambiado actualmente. Actualmente, de alguna manera, siguen habiendo colonias y siguen siendo subjugados, solo que de forma indirecta. Y como alguien no toma un arma y te la pone en la cabeza para que tú hagas algo como antes, se dice ahora que somos civilizados, pero sigue siendo lo mismo. Pero realmente todos somos colonias de Sí. grandes potencias o de los intereses de las grandes potencias. Cierto. Entonces, vamos al mambo, que todo esto fue una introducción. Un review. Vamos al mambo. En Bade Boyer, Núñez de Cáceres entrega la llave. ¿Qué pasó con Núñez de Cáceres? Isa, Nicole, denle. Dueña de Cáceres. Bueno, José Núñez de Cáceres, pues, él da un discurso diciendo que fue un error que cometió y todo eso. E inclusive, bueno, Boyer no sabía qué estaba diciendo. Y no sé si le tradujeron o No, algo. no, él tenía un traductor. Sí, él tenía todo. Ok. Entonces, Boyer fue uno de los presidentes haitianos más inteligentes de la historia haitiana, valga la redundancia, que él, al saber de que José Núñez de Cáceres tenía poder político, le ofreció un puesto político para que fuera parte, pues, del gobierno haitiano. Pero José Núñez de Cáceres se negó y comenzó a conspirar en contra, lo cual hizo que Boyer lo persiguiera y él tuvo que irse fuera del país al exilio, donde murió. Eso Él pasó. intentó inclusive fuera del país buscar ayuda a anexar Ajá, la isla, pero no. a Simón Bolívar busca la pero ayuda. no lo logró. No Sí. lo logró. Entonces, continúa así. Entonces, llega Boyer a la isla con el batallón 32, que era como se llamaba en ese entonces, y dejó aquí, en República Dominicana, a su general de confianza llamado Maximiliano Borgelá. Lo dejó aquí, en República Dominicana, para que
bueno, las órdenes se acataran. Boyer comenzó a, bueno, implementar ideas comunistas, pero no existía el comunismo en ese entonces. Como No, tal, o sea, el pero- comunismo marxismo no existía. Claro, porque el comunismo fue en 1848, cuando se escribió el manifiesto comunista, y comenzó O sea, el comunismo Pero es que- como doctrina. Ajá, Es que- exactamente. Pero sí existía anteriormente pensamientos comunistas. Incluso la iglesia misma tiene el pensamiento comunista, la iglesia primitiva. El que no se llamara comunismo no significa que no esté asociado al comunismo. Ujú. Exacto, sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí, Nicole? Con Sí, razón, o sea- eso explica muchas cosas, ¿no? Empezamos mal con el comunismo. Sí, decía Continúen. que Él lo aplicó mal, fue. Lo aplicó Sí, mal lo aplicó aplicado, mal, lo claro, aplicó mal. claro. No había- Bien aplicado no hubiera había sido. manifiesto comunista para él aplicarlo bien, pero continúa. Claro, Dale, claro. Nicole. sí, o sea, de los antecedentes de por qué ellos invadieron acá la parte dominicana. Ujú. Ellos, Toussaint Louverture hizo una tesis con unas cuantas personas y llegó a la conclusión de que la isla era una sola e indivisible. Por eso fue una confusión que hubo en el Tratado de Basilea, Ujú. cuando Exacto. Francia dijo que era un indivisible. Pero de ellos. Pero de Francia. Francia, no de Haití. Entonces ellos vinieron acá e invadieron esa parte solamente con ese argumento. Ya el presidente que tenemos acá, creo que era Pedro Santana. No, eso fue muy, Pero- eso muy después. El presidente que estaba acá, el gobernante, el que El entregó la que llave. Era José Núñez de Cáceres. Núñez de Cáceres. Ajá, el Núñez de Al Cáceres. momento de la invasión Ujú. de... Sí, sí. Cuando él Santa. entregó, cuando él hizo su discurso, intentando como convencer a los haitianos, él hizo como que nadie estaba hablando. El traductor le dijo qué fue lo que quiso decir Núñez de Cáceres, y él, Núñez de Cáceres, ¿verdad? Sí, sí. Y él hizo caso omiso y dijo, bueno, ustedes son, él dijo como que nosotros somos hermanos Ujú. y que una isla dividida no va a prosperar. Ajá. Un Y discurso que estamos político. en son de paz, va a abolir la esclavitud. Y él abolió la esclavitud. Y Sí, estamos él en abolió la son de esclavitud, paz luego con la 12.000 hombres ocupando el país Luego la en son de restableció. paz. Pero no hubo derramamiento de sangre. Pero No, no. 12.000 hombres armados en son de No paz. teníamos Sí, fuerza sí. nosotros No, para combatir contra porque ellos. Boyer lo que utilizó fue un método de disuasión. Sí, Sí, es sí. como las bombas nucleares de las Sí, grandes obvio. potencias. Ujú. Anteriormente eran ejércitos, ¿verdad? Y ahora son Bombas nucleares. bombas nucleares. Y prefiero mejor los ejércitos. Sí, como que. Las bombas como que son complicadas. Bomba Isa, continúa. terminal. Entonces, continuando con el tema de Boyer, anteriormente, perdón, había una tierra, ¿no? ¿Verdad? Y los campesinos, ellos la cultivaban, la trabajaban y se perdían las ganancias. A Boyer no le convenía eso, entonces utilizó un sistema francés Sí. para dividir las tierras con títulos. La expropió las tierras. No, aún no la había apropiado. Para poder cobrar más impuestos. Pero eso era organización. Señores, O sea, él los agarra la- impuestos es el origen de todos Sí. los males. El amor al dinero y los impuestos. Origen de todos los males. Entonces, para ver si entendimos. Habían tierras Sí, claro. sin títulos. Solamente personas que hacían lo que tenían que hacer, sus siembras. Sí, entre todo, y entre todos se dividían. Pero la así, ganancia la así perdieron. prosperaban. Ajá, Claro. pero como él entonces ahora le dio a cada quien un chin, le dio a cada quien un chin, Le dio el títulos. título a cada quien un chin, lo que hacía era que cobraba impuestos Ujú. en base a esa tierra que ya estaban reguladas. Correcto. Ok, continúa. Pero el dinero no estaba fluyendo. Bueno, ¿qué hizo? Vamos a comenzar a nacionalizar. Se escucha muy bonito decirlo así. Expropiar. Expropiar. Robárselas. Comenzó a apropiar propiedades de gente poderosa. Comenzó a apropiar las propiedades de la iglesia, que Boyer no quería saber de la iglesia. No quería saber. No. Y eso trajo un descontento grandísimo en el clero. No, sí, él prohibió muchas cosas. Él prohibió, hay una fiesta que se hacía, una fiesta católica, Sí. que él la prohibió, olvidé el nombre. Pero, ¿qué le digo? Al final de cuentas, esas decisiones lo que hicieron fue empobrecer más la sociedad dominicana. Y que incluso quiero hacer un paréntesis ahí, Ujú. indicando que la historia siempre nos ha dicho que ser rico siempre ha sido bueno y que ser pobre es bueno. Señores, es todo Que lo contrario. ser rico es malo y ser No, pobre no, es no, que en la historia trata bien, perdón, al rico y mal al pobre. La historia trató igual de mal al pobre que al rico, Sí. porque el rico era siempre víctima de los poderes militares y poderes políticos del entonces. Cuando, Claro que sí. cuando un rey no tenía dinero, ¿qué hacía? Bueno, agarraba y expropiaba a los ricos, le quitaba todo, y si no se sometía, los mataban. Ahora, Los ricos la tenían igual de mal. ahora muchos piensan... Ahora no, pero antes sí. No, sí, no, que muchas personas tienen el pensamiento de que muchas personas ricas están ahí porque heredaron sus... Muchos sí,
Pero o sea, el heredar algo no necesariamente implica de que va a seguir teniendo éxito. Exacto. Parece que seguir teniendo cabeza. O sea, pasa en muchísimos lugares que dicen, bueno, vamos a quitarle los medios de producción que tanto aman los socialistas a los ricos, vamos a dárselas a los pobres. Primer punto, posiblemente los pobres no estén en total capacitados para administrar esos medios de producción. Se van a ir a la quiebra. Segundo, muchos de esos ricos van a decir, bueno, aquí no puedo prosperar, déjame ir a otro lugar y volveré a reconstruir mi fortuna, porque al final de cuentas, el dinero es solamente una herramienta. La verdadera riqueza está en cómo tú te administras, en la oferta, la demanda, en saber entrar al mercado. Cierto, cierto. Todo eso que muchas personas pobres no tienen ese manejo. Y no digo que no hayan suficientes oportunidades, posiblemente no hayan suficientes oportunidades, pero el quitar los medios de producción y dárselo a personas que tal vez no estén capacitados, no creo que sea la mejor solución, sin contar de que esas personas no se han esforzado. Esos ricos no siempre lo fueron. En algún punto de la historia hubo alguien que inició pobre. Cierto, cierto. Ellos no fueron desde la creación siendo ricos o teniendo todo el dinero. Entonces ese debería ser el mensaje, seguir avanzando. Si no es en esta generación, será en la próxima. Exactamente. Excelente intervención. Entonces seguimos Sí. con lo de Boyer. Boyer empieza a expropiar. Comencé a expropiar Robarse. porque el dinero no está rindiendo. También él impone, ya comenzó con lo imponer, la milicia. Obligatoria. La milicia entre los jóvenes de 16 a 25 años, lo que hizo de que los jóvenes no estudiaran. Y no solamente la Exacto, milicia. María Aquino, sí, Exacto, señor. y no solamente la milicia, él también había una ley en donde si no se estaba en la milicia se tenía que obligatoriamente trabajar la tierra. O sea, que Exactamente. él quitó la esclavitud, pero como que no la quitó. O sea, quitó la esclavitud a varias personas y se la puso a todos. Exacto, es como una esclavitud Colectiva. no colectiva, es más como gubernamental, algo como una esclavitud de leyes. Puso Una una ley esclavitud para estatista. esclavizar. Sí, Del también Estado. esclavitud estatista. Aunque recuerden que él dividió las tierras de manera Equitativa, equitativa. ajá. Sea un socialismo para que todos trabajaran, todos fueran iguales, que no hubiera opresión. Todo supuesto. eso. O sea, solamente él oprimía. Entonces empezó todo a ir mal. La educación se fue radicando Se fue. por el tema del servicio militar. Exacto. Continúa. El idioma español también Se lo pro- prohibió Exacto. en los documentos legales. Las tiras de las personas que habían estado ya en el exterior, ya sea Venezuela, Colombia, las tiras de esas personas que estaban ahí la expropió también. La iglesia católica también, el papa que estaba ahí como que se rebeló, el sacerdote, dijo sí, como sí. que era hijo de... Que él era súbdito leal al rey de al rey de España. Al rey de España, Sí. sí. No, pero, ¿qué le digo? Al final de cuentas, yo considero de que la manera en la que intentaron integrarnos a todos como única isla e indivisible, no fue la más orgánica de todo. Es decir, si tú quieres unificar a una isla, lo menos que tienes que hacer es hacerlo a la fuerza por una imposición legal. Decir, ok, ahora legalmente somos uno. La cultura no es algo que se puede moldear tan fácilmente con lo legal. Tiene que haber primero un acercamiento. Tienen que pasar años, pero él No, quería pero que... él hubo quería el que se hiciera. acercamiento. Él tuvo Hubo que un hacer. acercamiento militar Él tuvo que hacerlo a la modo fuerza. Alejandro Magno, que Alejandro Magno cuando invadía, él dejaba toda la costumbre a todo el mundo ahí. Claro. Incluso a los reyes dejaba ahí, no, Sí. ok, tú vas a seguir siendo rey normal, lo único que tú vas a pagarme una pequeña parte a mí. Que incluso Alejandría se honor a Alejandro Magno, por allá por Egipto. Y cuando Alejandro Magno murió, muchísimas de sus países conquistados lo lloraron como si fuera su propio rey. Sí, lo que pasa es que cuando el ser humano entendió de que la respuesta no era matar a todo el pueblo, sino mejor esclavizarlos económicamente, se dieron cuenta de que van a estar más contentos. Y de ahí sale el Estado. Por desgracia. Sí, pero inclusive, mi gente, o sea, no para apoyar a los haitianos, Claro, pero claro. ellos Sí, hicieron... porque te comen en los comentarios. Te acaban contigo. Ellos hicieron un acercamiento, pero ¿por qué se introdujo la esclavitud de manera indirecta? Ellos tienen una deuda con Francia. Ahí tú That's te domas correct. en ese punto. Bueno, sí, había una deuda con Francia. Porque Pero- ellos eran independientes, pero Francia aún no lo había reconocido. Eran 150 Sí. millones de francos. Antes de tocar ese tema, me gustaría también enfatizar de que ya tú mencionaste de que Sí. habían unos sacerdotes que se levantaron en contra de Boyer, entre los cuales estaba Baltasar Nova y Pedro González, que Baltasar pudo escapar, pero todas las personas fueron
apresadas y, Algunos lo mataron. Desaparecidos. y ajusticiadas. Y eso trajo un descontento fuerte en la sociedad. Inclusive, dice la historia que muchos haitianos estaban nerviosos porque dijeron, ellos, Boyer restableció la esclavitud. Y ellos creyeron tal vez que su mismo presidente iba a restablecer la esclavitud también para ellos mismos. Hubo como un descontento fuerte. Entonces, para el año 1825, ya que tú lo mencionaste, Carlos X, Sí. monarca de Francia, comenzó a pensar, yo perdí mucho mediante la independencia De Haití. 1791, 804. 1804, en toda esa trifulca. Entonces, Carlos X comenzó a mandarles mensajes, cartas a Boyer de qué van a hacer con la deuda, de que hay que hacer algo, hay que reunirse. Boyer le dice, sí, vamos a reunirnos, yo le voy a pagar todo ese dinero. Se acontece de que Boyer, a ser muy inteligente, quería pasarse de listo. Comenzó a hacer negocios con los holandeses y los ingleses, si mal no recuerdo, a venderles minerales. Los franceses se dieron cuenta. ¿Qué hacen los franceses? Allá en Haití, le parquea 15 barcos, encabezados por el barón de Mónaco, Pierrot Churier de Ravier y Gevier. Todos franceses. Franceses, sí. Se parquean ahí y le dicen, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hace Boyer? No, espérense, paz. Amor y paz. Vamos a reunirnos. Bueno, Boyer se reúne con su congreso y lo comenta. El punto es que cuando ellos se reúnen, dice Boyer, fíjate, yo te voy a pagar tus 150 millones de francos. Pero yo tengo aquí un papelito legal para que tú me lo firmes y diga que República Dominicana es mía. Qué bárbaro, Boyer. Qué bárbaro. O sea, él invadió. Dijo que era de él, pero sabía que no estaba legalmente asegurado. Ajá. Él sabía que eso no era legal porque eso era de España, después de A París. él le convenía Después de hacer París. tratadora con España. No, porque con él lo que Francia. quería fácilmente No. era meter otra vez en guerra a Francia y España. Exactamente. Es que o sea, sí le convenía hacer un trato con España, pero recuerden de que anteriormente a eso, con el Sí. otro tratado, Pero quien estaba ahora mismo en conflicto no era España, era Francia. sí. Entonces, Porque ya pelearon. Exacto. Entonces, si en un inicio la isla fue de España, luego pasó a Francia como 2 veces y al final pasó a España. Él lo que dijo, bueno, ya que ellos se independizan de España, ya no tiene nada que ver con eso, toma tu otra vez control y dámela a mí. Así la isla es una sola, de Haití, no de Francia. Pero eso llevaría a una ruptura de la diplomacia del entonces entre Francia y España, que fácilmente iniciaría otra guerra entre Francia y España. Continúa. Sí, porque ya en el tratado de París ya se había firmado de que Dominicana le pertenece a España. Claro. Entonces no podía venir Francia a invadir, o sea, a darle la parte que le corresponde a España a Haití. Tenía muchos conflictos. Claro. Y ellos lo que no quieran era más guerras. Habían perdido bastante ellos. En su guerra, sí, los españoles. Entonces, Y también los franceses. Por eso están cobrando la deuda a Los Haití. franceses fue que perdieron, ¿verdad? Claro. sí, perdieron claro, sus Francia franceses. perdió porque Napoleón era demasiado duro. Literalmente, Napoleón era duro. Tuvieron que unirse 6 veces para ganarle. Y al final le ganaron ya porque él se llenó mucho de poder y todo el que se embriaga de poder al final acaba mal. Fue un clásico. Pues, continuando, ¿qué dice qué dice Carlos X y su congreso y todo eso? Dice, no, nosotros no podemos firmar ese documento porque en el año 1814 le firmamos a España de que eso es de ellos. Y yo no me quiero meter en problemas. ¿Qué tuvo que hacer Boyer? Aceptar Las condiciones de Francia. Pero Boyer tenía otra carta. Tenía a los dominicanos. ¿Qué vamos a hacer para pagar esa deuda? Tenemos a los dominicanos. Tiren mezcla. Que Tirando mezcla, pegando blog, varilla y trabajen de cemento. adudo. Y ahí fue donde se comenzaron Y nosotros dominicanos ahí, Tirando mezcla. blog, tirando mezcla. Le dijeron, trabaja dominicano. O sea, para... ¿Cómo cambia la historia, eh? Sí, nosotros éramos los vasallos. Sí. Los guaremates de Haití. Literalmente, éramos los guaremates de Haití. Pero todos sabemos de que todo es culpa de Francia. Todo lo malo viene de Francia. Sí, entonces, Sí. ¿qué hizo Boyer una vez firmado con Francia? La deuda que tenía. Bueno, siguió oprimiendo al pueblo dominicano, inclusive intentó cambiar la manera en la que se producía dinero aquí. Por ejemplo,
En el Cibao se produce más lo que es el cultivo, el tabaco, el cacao y todo eso. En el este, los hatos ganaderos, y en el sur, la corta de leña y todo eso. Boyer intentó cambiar también ese medio de producción, lo que trajo de contento, porque los campesinos le decían, eso no funciona. Exacto. Lo que No funciona sabe es de lo que-". agricultura. Exactamente. Él no sabe de agricultura, Boyer, no sabe de Entonces eso. comenzó a reprimir, seguía reprimiendo. Y nosotros pagamos una buena parte de lo que es la deuda. No, pero también, o sea, España solamente le dio a ellos para pagar esa indemnización Ujú. por daños que le hizo Haití a Francia. Solamente le dio un año Es que- para que lo pagara en 5 cuotas. Es que Haití mató a Haití tiene todo lo que sea ponerse blanco fuerte ahí. con los dominicanos, no defendiéndolo, pero tenían que ponerse fuerte porque tenían que pagar esa deuda. Pero que no Tenían querían, que no querían pagar, otra, que no fuimos nosotros. exacto. No fuimos nosotros. Ese Sí, era por nuestro nosotros. Y problema. por eso fue el descontento que se armó entre Dominicana y Haití, porque decían también los dominicanos que eso no era de nosotros. Pero si Que ustedes eso se era de ellos. fijan, también es cierto. Técnicamente no era de nosotros, pero ellos tienen en su mente de que la isla era una. Siempre Si la fue isla una es, Sí, si la- Todavía lo tienen en la mente de si que la isla es de ellos. una, todos tenemos que pagar como uno. Sí, ellos Bien. pensaban eso. O sea, en la lógica de que la isla es una tiene sentido. Entonces, continúa. Y bueno, eso, como decía, seguía pues reprimiendo, obligando a la gente a la milicia, se cerró la Universidad de San Tomás de Aquino. Ok, Saben entonces. que, o sea, esos años de opresión, saben que yo considero que deberían ser como estudiados más meticulosamente. Sí. O sea, hasta ahora no hay muchos libros que hablen como de los Exacto. 22 años. Hay un Detallado. exacto. Hay un reguero de libros que hablan del jefe, un reguero de libros que hablan de las Mirabal, Juan muchísimos Bosch. libros que hablan de Juan Pablo Duarte, muchísimos. Ay, sí, Duarte está... Y de Juan Bosch también, muchísimos. Pero la invasión, fueron 22 años y apenas tenemos Cositas. cositas. Exactamente. Los primeros años tenemos nosotros. 20 Los tenemos- primeros añitos. tenemos algunas medidas, se hizo esto, él hizo aquello y lo otro. Y ya, Y eso fue después lo de único 20 años que llegó pasó. Juan Pablo Duarte y ya. Sí, ya. Ellos llegaron, pudieron 3 leyes y luego en 22 años no pasó nada y llegó Juan Pablo Duarte. O sea, sí, esa parte la entiendo, sí. Estos años fueron oscuros, Sí. fueron muy oscuros para nuestro país. Claro que sí, tenemos que fomentar la educación respecto a ese tema. Posiblemente porque muchos documentos también se perdieron, tal Todos vez fueron escritos fue en francés. en creo. creol. Escrito en creol. ¿Quién en ese tiempo tenía creol? Los haitianos. Inclusive, chicos, por más que Haití oprimió, por así decirlo, a la parte dominicana, Dominicana no pagó la deuda completa. No, No. no. Ellos duraron 122 años para pagar eso. Encima cogiendo préstamo aquí, cogiendo préstamo allí para pagar eso. Y eso llevó a Haití a una gran pobreza. Correcto. Ok, entonces En una parte. pregunta ya que nos queda poco tiempo. ¿Cómo empiezan los movimientos independentistas? ¿Quiénes eran los principales actores de la época? Entiendo que eran jóvenes, vamos. Claro, un riquito llamado Juan Pablo Duarte, que tenía pasaporte español, que se fue a estudiar, su familia le pagó dinerito para que vaya a estudiar a España. Allá él no solamente fue a España, él fue a diversos lugares de Europa y ahí se dio cuenta, él dijo, como que aquí como que se vive bien, aquí la gente puede estudiar, la gente puede hablar normalmente, aquí hay como las cosas La están libertad, avanzadas, libertad. hay mucha Sí, pero libertad. recuerda que cuando Duarte fue a España, ya España había salido del problema que tenía con Francia. También. Si hubiera ido 15 años atrás, se hubiera encontrado el bobo, de Lo verdad. mismo, Exacto. hasta Así es. peor. El problema, claro, la guerra No, que había de en independencia. 15 años atrás no hubiera ido a España, No hubiera posiblemente hubiera ido a Colombia o a Exa- Venezuela. Exactamente, pero que Colombia y Venezuela también estaban en problemas. Más o menos. O sea, no era una opción ir a Colombia tampoco. Por el tema de Simón Tal Bolívar, vez Colombia, Inglaterra Venezuela. iba a ser mejor opción. Bueno, en Inglaterra sí hubiera sido opción. Hablando 15 años atrás. Entonces, continúen. Bueno, continuando, Juan Pablo Duarte era más un ideólogo. Un ideólogo, a diferencia de Matías Ramón Mella y Francisco de Rosero Sánchez, que eran hombres de armas a Ajá, tomar. ajá, exactamente, y nacionalistas. Entonces, Juan Pablo Duarte fundó varias sociedades, lo que son la filantrópica, la dramática y la trinitaria. Bueno, las dramáticas se hacían dramas de cómo podría ser la guerra en contra de los invasores, cómo sería una independencia. O sea, ese sentimiento que tenía el pueblo dominicano en ese instante, Juan Pablo Duarte, pues lo reflejaba.
en esas obras teatrales, los cuales los haitianos querían como cerrarla, pero Lo tenían moca. Ajá, no encontraban Ujú. una excusa para poder cerrarla, porque ahí eran obras teatrales simplemente. Sí, también que durante la invasión haitiana no fue, o sea, sí hubo una invasión y sí hubo una subyugación, pero no fue muy violenta. Es decir, ellos eran más de disuasión. Ellos estaban como que, ok, estamos aquí, no hagan nada que nos haga molestar, nosotros tampoco haremos nada que perjudique su vida de alguna manera. Ujú. Entonces era como, ellos presionaban. Entonces ellos no podían simplemente decir, eso no se va a hacer y matar a todo el mundo y cerrar una obra. Exacto. O sea, eso... Porque se ve una revuelta. Exacto. No, claro, o sea, el gobierno de Boyer dentro de los haitianos fue uno de los más pacíficos. Sí. Porque recuerden que ahí tenemos a Alexandre Petion, tenemos un Christophe, Ujú. ¿verdad? Tenemos un Dessalines, tenemos un Louverture, que eran personas fuertes. Y de hecho la independencia se logró fue después de que Boyer ni siquiera era presidente cuando se logró la Exactamente. independencia. Entonces, un aclarando para el público. Nosotros aquí normalmente no tratamos tanto de Eduardo Sánchez Mella porque se habla mucho de eso. Sí. Ya está trillado, entonces por eso tratamos de ver la parte más oscura de lo que no se habla, de lo que no se enseña en las escuelas, que sí pasó. Ujú. Incluso en los próximos segmentos vamos a estar hablando del mismo tema, pero después de la independencia, vamos a desentrañar ahí unos cuantos personajes, entre ellos, ¿verdad? Pedro Santana, Ujú. Valverde, Ajá. ¿cuál es otro? El ladrón, Buenaventura Báez. Ventura Báez. Ok, pero seguimos con Duarte por ahora, dale. No, en el 1843 fue que Jean-Pierre Boyer deja de ser presidente en la República de Haití y Gerard pasa Ajá, a ser, Charles Herald. sí, pasa a ser presidente. Ahí, anteriormente a la independencia, hubieron varios movimientos que intentaron como hacer cierta revuelta, la revuelta de los Alcarrizos, no sé si han escuchado. Sí, sí, sí. Que lamentablemente no tuvo mucho éxito. Hubo otra revuelta por allá por Samaná, pero tampoco tuvo mucho éxito. La que tuvo más, o sea, literalmente, yo digo que lo que más le jugó a favor a la independencia dominicana es que no hicieron las cosas tan rápido. O sea, eso Como al principio, que fueron muy rápidos. Duraron años planeando, concientizando para que cuando pasara la gente no quiera volver atrás y la gente no tuviera tanto miedo, sino que comenzaron diciendo y diciendo de forma sutil y medio ahí, Reuniones. exacto. Ujú. Pero Exacto. Bien hecho. Eso tardó mucho tiempo, eso tardó yo creo que una década. No, Porque varias, porque fue del varias 22 al décadas. 44. No, pero Entró en el recuerdo que 48. con lo de- Pero, con lo de Duarte. exacto, Juan Duarte Pablo tuvo- Duarte, o sea, en el 22 Juan Pablo Duarte era un niño, porque él nació en el 13. Eso fue ya Exacto. cuando él era un jovencito, ya él Sí, tenía como sí. unos 20 años. Exactamente, sí. Entonces duró una década, tal vez más de una década. Ujú. Eso duró planeándose. Y se concretó y él ni siquiera estaba en República Dominicana cuando eso se Exacto, concretó. exacto, o sea es decir, que- él plantó la semilla y luego tuvo que irse, pero aquí se quedó Bueno, el lo sentimiento. exiliaron. Tuvo que Sí, él irse. tuvo que irse. Ok, Una reunión tenía. Tuvo que hacerlo entonces, ¿sí? Bueno, ¿cuándo comienza ese movimiento independentista que comienza ese fuego de la independencia? Se acontece de que el 27 de febrero del año 1800, bueno, anteriormente a eso, se reúnen lo que son Francisco de Rosario Sánchez, nacionalista, Ramón Matías Mellas, nacionalista, Vicente Celestino Duarte, hermano de Juan Pablo Duarte, nacionalista, y Tomás Bobadilla, conservador. Los nacionalistas son las personas que querían la independencia de la Total. República Dominicana. Los conservadores eran las personas que decían, vamos a ser independientes, pero necesitamos ayuda de una potencia grande que nos socorra. Correcto. Ujú. Pero tenían algo en común que era la independencia. El enemigo de mi enemigo es mi Es mi amigo, sí. Se di y acontece de que en el 27 de febrero del año 1844 se reúnen en la Puerta de la Misericordia, si mal no recuerdo. Sí, fue ahí. Se reúnen varias personas porque dijeron, no podemos ya durar más tiempo porque los afrancesados que quieren anexionarnos a Francia tienen movimiento en abril, tenemos que hacerlo ahora. Ese día acontece de que cuando estaban reunidos ahí en la Puerta de la Misericordia, no había tantas personas como se esperaba en el momento. Entonces el teniente Martín Girón insta diciendo, nosotros no podemos ser independientes hoy, nos trae mucha gente,
tenemos que irnos. Entonces se armó como una revuelta ahí. Tenemos que irnos. Entonces viene Matías Ramón Mella y saca su trabuco. ¡Boom! Es hoy que viene la independencia dominicana. Excelente. Entonces el pueblo dominicano se llena de Los que estaban ahí. Sí, se llena, se De une, euforia, de inclusive se unen independencia. niños, se unen mujeres y van a la puerta a la puerta del conde para tomarla. Se día acontece de que en la fortaleza Osama, que estaba un coronel llamado Geral también, casi igual que el presidente, o sea, en el nombre. En el nombre. Entonces llega información allá y manda a haitianos, sabe qué está pasando, y entonces de allá se escuchan clarines sonando, ¡pum, pum!, de que vienen los haitianos. Sucede acontece también que vienen los dominicanos y se llenan Se llenan de odio. No, se se llenan llenan de miedo. Claro, Está ellos bien. dijeron, nos van a venir ya. Un ejército. Se Vienen a acabó. acabar con nosotros. Inclusive cuenta la historia de que un sargento como que se pone para disparar y le dijeron, no disparen, tenemos Sí, que irnos. Le dieron por ahí. Entonces- Hubo uno que lo mataron, pero por ser imprudente. Sí, entonces viene Francisco Rosario Sánchez, se sube en el baluarte del conde, comienza a dar un discurso emotivo con la bandera dominicana hecha por María Trinidad Sánchez y Concepción Bona y la coloca encima del baluarte y dice ¡Viva la República Dominicana! Después del discurso. Entonces se llena, ese espíritu independentista vuelve al dominicano y toman esa parte. Independientemente de que los haitianos supuestamente venían de que Exactamente. acabar con nosotros. Ahí de una vez, o sea, ahí la gente está como, ¿qué está pasando aquí? La gente no sabe muy bien qué hacer y le dan un comunicado no recuerdo a qué líder, da un comunicado diciendo que ellos no tienen intenciones de tomar represalias Exacto. sino que ellos lo que quieren es vivir en paz y vivir en libertad. Y básicamente ahí se hacen varios contratos, se habla con un cónsul francés, hablan con un montón de personas, pero aún no habían hablado con Haití, porque el correo tenía que llegar a Haití. Exactamente. Y tenían que esperar allá qué iba a decir Haití. En aquel tiempo no había internet, no había No, nada de eso. Bueno, le hubieran tirado un WhatsApp ahí a Charles. Y que incluso, para hablar un poquito ya que estamos cortos de tiempo, de los personajes, esos tres padres de la patria. El que menos, bueno. Bueno, habían tres principales, realmente eran 9. O sea, 9 Sí, fundadores. pero 3 es un número más bonito. Más bonito, sí. Decir 9 como que es muy largo. Sí. Tanta gente. Tanta Tanto gente. día sí. feriado. Ojo. Entonces, ¿qué pasa? Duarte, como tú dijiste ahorita, era un ideólogo. El tipo venía con unas ideas de allá excelentes, que no, que España, que aquí, que lo hacen así, que son gente civilizada. Claro, también tema también la cultura implica mucho, que España siempre fue un poquito más civilizada que lo que era sus colonias Y aquí. en era un inicio. profundamente católica también. Exactamente. Distinto a la comunidad protestante en Inglaterra, que hubo un tiempo en donde el protestantismo tiene sus cosas buenas, pero Sí, también claro. tiene sus fallas, sus claro. falencias, que hace que haya como ciertas revueltas. Exacto. Entonces, tenemos a Duarte, el ideólogo, el pensador, el tipo que vive con la estrellita y dice, no, vamos a hacerlo así, que todo tiene un documento detallado con punto y coma. Ese es Duarte. Tenemos luego a Sánchez. Mella. Mella. Mella no habla mucho, Mella pero es es un rápido. hombre práctico. De acción. Él no habla mucho. Pero lo de él es, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que dar para allá, bueno, damos por acá, le damos por aquí, hacemos esto. O sea, Mella era más práctico. Él era el músculo. El músculo, sí, el tipo, el operativo, el que hace las cosas. Tenemos en cada grupo siempre hay un loco. El loco Sánchez. El malicioso. La historia ustedes pueden verla. Sánchez fue un tipo que siempre estaba como alebrecado, como enérgico, como que quería hacer algo siempre. Sánchez fue el loco del equipo. Todo, claro, los tres son padres de la patria, los tres sus respectivos respetos, pero su personalidad, cada uno tenía su forma. Duarte siempre era como el de la voz gruesa aquí. Mella era, como dije, práctico, tipo de acción. el músculo. Y Sánchez, El loco. es rápido. Rápido. El loco, el que no pensaba mucho. Hay otra cosa, un discurso aquí, se hace un discurso sin pensarlo. Otra cosa y se hace la cosa. O sea, hacían buen equipo ellos. Hacían un buen equipo. Aunque posiblemente, si, o sea, uno pensando aquí en lo que hubiera pasado si Duarte hubiera estado después de la independencia, posiblemente Duarte y Sánchez hubieran tenido diferencias. Sí, claro que sí. Diferencias muy marcadas Sí. con respecto a cómo se iba a dirigir luego la República Sí, Dominicana. porque Eduardo y Sánchez eran totalmente opuestos. Sí. Incluso, más adelante hablaremos de que Mella y Sánchez también se dividieron. Sí, claro. También se dividieron. Ellos eran enemigos políticos
y también de armas, porque cuando tú quieres, cuando hay una guerra entre dos, ¿verdad? Que hubo una guerra civil en ese tiempo de Santiago contra Capital, pero ya eso más adelante, ellos también se dividieron. O sea, la historia no acabó con la independencia, que es lo que no quieren pintar. Sí, y en realidad se proclamó la independencia antes del 27 de febrero. Tengo entendido de que el 26 de febrero en Santiago se proclamó también una independencia. Solo que eso no fue tan teatral ni fue Sí. tan dramático. No, exactamente, sí. Pero el hermano de Duarte Sí, proclamó la Vicente, independencia Vicente, ya. sí, sí. cierto. O sea, que hubieron dos independencias, una sea, hoy y se- una mañana, una ayer y una hoy, podemos decir. Se proclamó 2 veces. Ajá, Un exactamente. día antes y el 27. Y el día que fue ya Exacto. el día, como el día clave. Exacto. Entonces, señores, como dije anteriormente, nuestros héroes de la patria, no terminaron muy bien. Y normalmente los héroes de la historia no acaban bien, acaban dejando un legado, acaban dejando un propósito, pero su vida siempre termina, casi siempre abruptamente. Tenemos a Duarte, que Duarte falleció en muy malo de salud, creo que tiene tuberculosis. Tuberculosis, sí. En un país En extraño. un país extraño. Tenemos a Mella, que Mella murió pobre, Mella murió pobrecito, Mella no tiene nada. Y tenemos a Sánchez, que también, a pesar de todo lo que hizo, que unas cuantas cosas son cuestionables, murió también protegiendo la independencia de este país versus Pedro Santana con el tema de la Nación España. Entonces, sin mencionar a los demás, que hubieron muchísimas personas ahí que eran como... La historia lo tiene como extras, no le tiene ni siquiera nombre ni nada, pero son personas que fueron clave para que hoy Dominicana sea como es. Entonces, no solamente los dominicanos, también todos los países latinoamericanos que nos hace falta un poquito más de nacionalismo, que hoy en día es tan importante el nacionalismo, porque hoy en día no se sabe qué va a pasar. Hay demasiados conflictos, hay demasiados problemas en la calle, no sabemos quiénes somos. Entonces, si no sabemos quiénes somos, no vamos a saber qué hacer. Entonces, Sí. es necesario que todas las personas de diferentes países, principalmente los dominicanos, empecemos a ver nuestra historia para saber quiénes somos y para saber qué vamos a hacer en caso de que se complique todo. En caso de que Irán disuada al mundo y todos seamos colonia de Irán. Exactamente. Entonces, señores, en el próximo programa ya obviaremos el tema de la independencia. Vamos a hablar ya del tema político, del tema de Buenaventura Báez para adelante. Porque ya creo que son 3 segmentos tenemos. Sí. Lo que pasa es que la historia es así. La historia hay que tratarla es punto por punto para poder Sí. entenderla bien. Y, Claro. y como que ya nos faltan muchos puntos por tratar. Sí, Y claro. Demasiado. próximamente tal vez traigamos un experto o experta También, en el sí. tema. Ujú. Principalmente en el tema de Trujillo, De Trujillo, porque sí. se dice muchas cosas, pero yo creo que un experto como que diría... De Trujillo, sí. Nos podría como guiar mejor con respecto a Trujillo. Sí, sí, vamos a traer a alguien más para hablar del jefe. El jefe. A ver de qué pasó ahí realmente. Sí. Sí. Bueno, pues ya ustedes saben, recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir este video, como dice este muchacho. Y hasta la próxima. Gente común, un aplauso.